Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este jueves 12 de febrero de 2026. En el encuentro anterior hacíamos mención de un modo muy general sobre la manera por la cual el artista verdadero, el verdadero creador, va encontrándose con la realidad, va encontrándose con su cotidianidad. Una manera que decíamos está basada en el sentir. O sea, a diferencia del científico, establecíamos esa comparación, el artista conoce a la realidad, explora la realidad, se relaciona con la realidad y consigo mismo mediante el sentir. Mientras que el científico tiene la tendencia a relacionarse con esa misma realidad mediante el pensar, mediante el desear fragmentar, entender, conocer cómo funciona y si es posible transformarla, pero mediante esta cuestión del pensar o mediante la cuestión de la mente. Ahora, ¿qué pasa con el sentir que utiliza el artista? No es el sentir que comúnmente utilizamos la gran parte de las personas, puesto que la gran parte de las personas estamos encerrados en nuestro sentir, guiado por nuestra propia concentración, por nuestro concebirnos a nosotros mismos como el centro más importante de todo y ponerlo todo en función de nosotros mismos, transformarlo todo en función de nuestras propias necesidades particulares, de nuestros deseos particulares y por tanto también de nuestros particulares temores. El sentir del artista, sin embargo, no es así. De alguna forma, por algunas cuestiones del azar misterioso de la vida, esa persona desde muy temprana edad tiene la tendencia de salirse más allá de su círculo estrecho de concentración, tiene la tendencia de no querer atrapar a la realidad, sino de estar constantemente saliendo hacia la gran realidad. Estar constantemente en un coqueteo de entrega, en un coquetear sin querer poseer a esa realidad y mucho menos sin querer clasificarla o cosa semejante. Por eso es un sentir libre, libre de condicionamientos, libres de esquemas, libres de cuestiones prefijadas y hasta libre incluso de lo que llaman su propia cultura, puesto que llega un momento en que el artista también se siente no perteneciente a ninguna cultura específica. Aunque él manifieste su obra a través de códigos culturales, él como persona individual se siente siempre, por decirlo así, siempre rebelde, siempre rompiendo límites, porque no puede quedarse dentro de los límites porque el sentir no soporta los límites. El sentir es una cuestión no esquemática y cuando se le encierra en esquemas, entonces el sentir se vuelve contrario a la naturaleza del sentir, se vuelve monótono, frío, rutinario, se vuelve manejado por la inercia, se vuelve congelado, por tanto es un sentir muerto y si es muerto no es un sentir sino la ilusión de un sentir. Y en esa programación imitadora del sentir que no es verdadero sentir es que la mayoría de la humanidad estamos encerrados, sintiendo desde la necesidad profunda que hay en nosotros mismos y tratando de acomodarlo todo a esa necesidad y en función de esa necesidad y de si las cosas las satisfacen o no, es que tomamos criterio, tomamos partido y decimos las cosas buenas, malas, me gusta o no me gusta, sirve o no sirve, es útil o no es útil, forma parte o no forma parte de la realidad, es cierta o es falsa, o sea, lo clasificamos todos pero en función de nuestro propio criterio, de nuestra propia necesidad. Y eso es natural, pero lo que no es natural es que pongamos esa clasificación como clasificación absoluta, puesto que cada una de las cosas que existen tiene su propia realidad y existe independientemente de lo que signifiquen o no signifiquen para nosotros, y en tanto tienen todo un misterio que constantemente se está expresando a través de ellas y nos estamos perdiendo ese misterio por estar encarcelando a cada una de las cosas dentro de patrones que nosotros mismos
vamos construyendo criterios que nosotros mismos vamos construyendo y después defendemos su permanencia. Nos aferramos a su permanencia y ese aferrarse ha traído y seguirá trayendo tantos problemas en nuestra vida, tanto personal como en nuestra vida social. El vivir en un mundo de cuestiones prefijadas, cuestiones congeladas y vivir de espaldas hacia la realidad real, que es siempre misteriosa, siempre cambiante, siempre renovada. Y el artista entonces sabe eso, de algún modo él entiende eso, comprende eso, y en ese ritmo, en esa dinámica de vida, es que él enfoca y dirige su sentir, el sentir que, como decíamos, es libre, un sentir que no exige nada, sino que sale de sí mismo a sentir a lo otro y también, por supuesto, a sentir a los otros. Sale a sentirlos sin esperar nada. Él no se prefija a lo que va a sentir. Él no va con una expectativa. Él simplemente va completamente abierto a encontrarse con lo que esté allí, sea lo que sea. No es cuestión de que le guste o no le guste, ni quiera encontrarse con ello ni aquello. La mayoría de las personas andamos por la vida llenos de expectativas. Pero para la creación artística la expectativa es un estorbo, porque solo conduce a la posible frustración y entonces eso entorpecería el encuentro con la realidad, porque no quieres encontrarte con lo real, quieres encontrarte con el modelo que encaje a tus expectativas. Andas buscando el ideal para tu mente, para tu cultura, para tus criterios, y por tanto nunca te vas a encontrar con la realidad. Porque la realidad no es tu ideal, la realidad nunca puede ser tu ideal, porque la realidad verdadera es independiente, es espontánea, es siempre fresca, siempre renovada. Pero como andamos buscando nuestro ideal en todo, porque la sociedad está construida a base de ideales y la humanidad está presionada por sí misma a encajar con ese ideal, y debido a eso se vuelve falsa, se vuelve mentirosa, se vuelve constructora de supuestos personajes e imágenes, se vuelve represiva de sí misma. ¿Por qué? Por una simple razón, porque necesita encajar de alguna forma aparente o menos aparente con los ideales. Entonces una vida así, por supuesto, no puede generar un verdadero sentir, no puede permitirse sentir de verdad y mucho menos expresar lo que está sintiendo, porque si eso que expresa no coincide con el ideal de esa familia, de esa sociedad, de esa persona, de lo que sea, entonces va a ser atacado, renegado, etc. Por eso el artista muchas veces es tildado de rebelde o es tildado de ¿cómo se dice cuando? De loco o de loca, de anarquista o de lo que sea. Y son cuestiones que hay que ir reflexionando. Entonces, sin embargo, veíamos que el modo de sentir de ese artista es muy diferente entonces en síntesis del modo de sentir de gran parte de la humanidad. Sobre eso decíamos que el artista siempre está buscando sentir algo diferente y por eso su encuentro con la vida es siempre nuevo. Porque cuando usted encuentra algo y cada vez que lo encuentra siente algo diferente en ese encuentro, entonces su percibir de ese algo es siempre diferente y eso quiere decir que su realidad va a ser siempre diferente. Usted va a vivir en una continua y en una constante novedad. Ese tipo de sentir es el mismo de una persona que está avanzando en el camino interior o el camino de la espiritualidad, que es la palabra que más he usado con respecto a esto, al menos en idioma español. El avance verdadero en el área de la espiritualidad, el avance verdadero en el área de la profundidad humana, la profundidad que nos lleva a lo innombrable, aquello que es siempre un misterio continuo, ese avance se puede reconocer por varios aspectos. Hay varias señales que se van dando en la criatura que te va haciendo deducir que está avanzando de algún modo en ese sentido, en el sentido del hombre nuevo, en el sentido del hombre
más pleno, en el sentido del hombre maduro. Y una de esas señales que nos permite reconocer eso, que nos permite saber que el cambio, que el avance está sucediendo, es que nos hace comenzar a sentir una especie de presencia cada vez más constante, presencia siempre misteriosa, fresca, presencia hermosa continuamente en cada detalle, un misterio o una especie de misterio inexplicable a base de sensación profunda se nos va mostrando, un nuevo sentir se nos va revelando. Un nuevo sentir que se va encontrando ya no ubicado en nada en específico, ya no coincidente con ningún ideal, sino que brota de todo cuanto existe. Empieza a brotar el misterio o empieza a verse al misterio brotar, porque siempre ha estado brotando de todo cuanto existe. Ya no hay nada que no despierte nuestro asombro. Nos vamos encontrando de una forma completamente diferente con todo cuanto existe, como si estuviéramos frente a lo más asombroso. Y sigue siendo lo mismo en tanto a manifestación objetiva, pero es nuestra capacidad de sentir su presencia lo que se está mejorando en cuanto a su sensibilidad, en cuanto a su fineza. Se está refinando nuestra capacidad de sentir, porque se ha ido soltando de todos los yugos del sentir necesitado, desde el cual siempre nos hemos relacionado y nos seguimos relacionando con todo lo que existe en sentir egoísta. Ese nuevo sentir que va a ir surgiendo va a hacer que nuestra relación con todo cambie y nuestra realidad cambia, y a partir de ahí entonces siempre estará cambiando. No hay vuelta atrás. Por eso la literatura o la tradición que habla de estos asuntos del cambio humano dice que una vez comienza el camino ya no hay marcha atrás. Puede entrar en pausas, pero no hay marcha atrás, porque el avance que se consigue en el sentir ya no tiene retroceso. Puede reprimirse, puede esconderse, puede pausarse, puede cubrirse con otras basuras, pero no puede perderse. Cuando vuelva a tener la más mínima oportunidad, se renueva otra vez y continúa su avance desde el mismo punto en que lo dejó. En este sentido, el Bhagavad Gita, uno de los llamados textos sagrados de la humanidad perteneciente a la cultura védica, dice por voz de el supuesto personaje que representa al Señor Supremo, dice que en este camino, o sea, en el camino del acercamiento progresivo al absoluto, no hay pérdida ni fracaso. Es una continua ganancia, o sea, nunca se puede perder lo que se va obteniendo. Esto de que una realidad siempre cambiante, de una realidad que siempre va cambiando, no es que la realidad última, la realidad total, la absoluta en sí, cambia, sino que lo que sucede es que comenzamos a estar continuamente abiertos para descubrir siempre un aspecto diferente de esa gran y única realidad. Esa gran y única realidad que a fin de cuentas es la que está siendo expresada, o se podría decir también está siendo reflejada a través de todo lo que existe, según por supuesto las propias limitaciones y condicionantes de eso que existe. Vamos a recordar que siempre también estamos hablando sobre una temática necesaria de reflexionar, y es la doble realidad bajo la cual vive la criatura humana. O sea, la realidad construida por ella misma, que es en la cual nos desenvolvemos y frente a la cual tomamos decisiones, y la realidad que es independiente, que simplemente existe y está allí, y es sobre la cual el ser humano interpreta y acomoda a su manera. Esa gran realidad absoluta nunca cambia en sí misma, o sea, es siempre la misma gran realidad, pero al mismo tiempo esa gran realidad se está manifestando o está siendo manifestada o reflejada por todo cuanto existe, lo que llamamos cada elemento de la creación, incluyéndonos a nosotros mismos. Y ese reflejo va a ocurrir de acuerdo a las condiciones de ese elemento que refleja, o a través del cual se está manifestando en la gran realidad potencial, siempre limitada. Es como un espejo
un espejo, la imagen del espejo va a depender de ciertas condiciones, de la superficie del espejo, del material de que esté hecho, de la coloración que tenga, de la cantidad de luz que esté reflejando la figura que se refleja, etcétera, etcétera. Hay una frase de la sabiduría antigua de por acá, de los pueblos musulmanes o algo así, que dice que el agua adopta el color de la vasija donde esté contenida, ¿verdad? El agua en sí, transparente, el agua común, no es de ningún color, es translúcida. Eso permite que si la echas a una vasija roja, parece que el agua sea roja. Si la echas a una vasija azul, parece que es azul. O sea, el agua adopta. En verdad no tiene ninguno de esos colores, sino que adopta, se manifiesta o es percibida en conformidad a aquella vasija o a las cualidades de aquella vasija donde el agua sea contenida, y lo mismo sucede con el intento de manifestación de la realidad maravillosa. Lo maravilloso y grande está allí, continuamente incontenible en toda su magnitud, y cada elemento lo está reflejando a como puede, así que cada elemento no es más que un intento limitado y desvirtuado, pero a fin de cuentas un intento de expresión de la gran realidad, de expresión del misterio continuo de la vida. Y espiritualidad significa descubrir eso, descubrir que en cada elemento se está expresando continuamente el gran misterio de lo existente, de la existencia, el gran misterio de lo que algunas culturas y algunas personas llamamos Dios, llamamos las cualidades de Dios. En este sentido, es importante notar que en las grandes tradiciones de sabiduría espiritual o grandes tradiciones estudiosas de la espiritualidad humana, se habla de diferentes maneras sobre las ilimitadas cualidades, las ilimitadas formas o los ilimitados modos expresivos que puede asumir o mediante los cuales la gran realidad se puede mostrar, o también llamada la gran verdad o el absoluto o la fuente primaria o Dios, como se le quiera llamar. Las grandes culturas de la humanidad, sobre todo las de enfoque espiritualista, han hecho continuamente de una forma u otra referencia a otro. O sea, en ese sentido, la realidad grande, lo absoluto, lo insondable, lo no conocido por completo nunca, se está expresando o está siendo expresado de modos siempre diferentes. Siempre ellas hacen una alusión a ese detalle. En el caso, por ejemplo, de las culturas teístas, o sea, que le dan a esa gran verdad una personalidad, y ahí es donde entra el término Dios, o sea, como persona suprema, esas culturas incluso mencionan o hacen referencia a esto de lo ilimitado mediante la mención de que ese Dios cuenta con ilimitados nombres, y de hecho a esos nombres le dan gran importancia y señalan incluso que nunca se pueden llegar a conocer por completo la cantidad de esos nombres y ni siquiera el significado que almacena uno de esos nombres. De ese modo podemos ver que hay también una alusión a lo ilimitado, a lo indescriptible, a lo no posible de contener de la gran realidad. Y en ese sentido también hacen alusión a que el encuentro con esa gran realidad, al encuentro con esa gran personalidad en el caso de la creencia en Dios, ha de ser, por tanto, también siempre rico, renovado y diferente. La religión verdadera en ese sentido, en el caso de los religiosos, entonces estaría dada por el acceso a un amoroso Señor que siempre se nos está mostrando, con el cual siempre nos vamos a estar encontrando de un modo diferente, en un aspecto diferente, y en ese sentido la relación con Dios nunca puede caer en la monotonía, así que no puede ser encerrada en fórmulas prefijadas, aunque las fórmulas prefijadas son necesarias en el inicio, donde no hay ni verdadera relación con Dios, ni hay un verdadero acceso a Dios. Y esto es importante comprenderlo porque en los inicios de nuestra vida no tenemos acceso consciente a Dios, tenemos acceso a una construcción que nosotros mismos nos hacemos de ese misterio insondable, pero no se puede hablar de un verdadero conocimiento cierto sobre Dios.
esas culturas también nos están alertando o nos estaban alertando y nos siguen alertando continuamente de esa maravillosa variabilidad de aquello que nunca cambia. Dios nunca cambia, la realidad profunda nunca cambia, pero aún así siempre está cambiando el modo en que la vamos conociendo, el modo en que se nos va revelando. En ese sentido es siempre nuevo, o sea, se nos va mostrando como algo siempre novedoso. Es como una relación de amor donde el otro componente, la pareja, siempre llega del trabajo con un modo diferente. Hablo de que con un obsequio diferente, un detalle diferente, siempre se le ocurre algo diferente y en ese sentido la relación es continuamente renovada. Sigue siendo el mismo esposo, la misma esposa, pero en ese momento se muestra como algo diferente, siempre maravilloso, siempre cautivador, disculpe, y en ese sentido siempre está en un continuo enamorar de la otra persona, siempre está en un cortejeo continuo y la otra persona siempre está de alguna forma u otra conociendo a un amante diferente, aunque sigue siendo, repito, la misma persona, pero mostrándose en ilimitados modos, en ilimitados aspectos. Una relación así, por supuesto, nunca podría caer en la monotonía. Y ese es el kit de la relación con Dios o el kit de la relación con el misterioso, con aquel que es lo más misterioso. Es decir, el encuentro con Dios, el encuentro con la gran realidad, es siempre nuevo y nunca se repite. Pero, ¿qué pasa? Nosotros vivimos encuentros muy limitados. Los encuentros con nosotros mismos, los encuentros con el otro, los encuentros con la familia, los encuentros con las plantas, con los animales, con el planeta todo y por supuesto con el supuesto Dios, los vivimos de un modo muy limitado, los vivimos de un modo repetido, los vivimos de un modo programado. Nuestros encuentros son programados y eso lo podemos descubrir. Fíjense ustedes mismos cómo siempre se encuentran con las mismas personas de la misma forma, con los mismos animales de la misma forma. O sea, cuando se encuentran con ellos se activa una programación. Este es un pesado, aquel es buena gente, a este lo saludo así, a aquel lo saludo allá. Procedemos siempre de la misma forma porque no nos encontramos con la realidad en sí, nos estamos encontrando con la programación que hemos hecho de esa realidad específica. Y eso mismo sucede con la famosa idea de Dios. O sea, nuestros encuentros son limitados y repetidos porque no son verdaderos encuentros con eso misterioso, sino que son encuentros con las ideas o la idea, con la creencia o las creencias, con el modelo o los modelos en particular, modelos por tanto construidos, ya sea por la sociedad o por nosotros mismos, los modelos que de eso tenemos. Visto así, se puede decir con toda certeza que nuestros encuentros en gran parte no son realmente con Dios, sino que son con nuestra propia mente y sus propias construcciones, y así son en la primera fase de la humanidad, en la primera fase de nuestra vida y lamentablemente en la fase que muchas veces pasamos toda nuestra vida. Si no fuera así, si no fuera un encuentro con nuestros propios esquemas, con nuestras propias programaciones rígidas, si no fuera así, entonces no nos molestaríamos, no nos podríamos molestar cuando alguien nos habla sobre ese Dios misterioso de un modo que no es el que nosotros aceptamos, que no es el que nosotros tenemos, que no coincide con nuestro ideal. Cuando alguien nos habla de un aspecto del Señor que no es el que nosotros cultivamos, entonces enseguida nos enfurecemos, nos molestamos. ¿Por qué? Porque simplemente estamos defendiendo nuestra programación, estamos defendiendo nuestros esquemas. Eso significa que en una primera etapa el ser humano se relaciona con un Dios salido de su propio egoísmo, un Dios salido de nuestra propia construcción,
un Dios que ha sido convenientemente diseñado por nosotros mismos, por nuestra cultura, por nuestra personalidad, porque es hecho imagen de nuestra personalidad para que defienda nuestro supuesto estilo de vida, nuestro estilo de ser. La real relación con aquel que es siempre un misterio, la real relación con Dios, la real relación con ese que es todo amor, pero aún así sigue siendo también y al mismo tiempo todo misterioso. Esa relación siempre es fresca, no puede ser de otra manera. La relación verdadera en un nivel espiritual profundo es siempre renovada, nunca es la misma, siempre está cambiando y nunca cambia. Es un misterio para la humanidad y hay que vivirla así. Y para eso debemos descubrir al Dios falso, al Dios de nuestra mente, a los conceptos de nuestra mente. Debemos descubrirlos, debemos dejarlos atrás, debemos negarlos y debemos salir en busca del siempre amoroso y misterioso verdadero Dios. Salir de la comodidad de la propia creencia y sus límites y adentrarnos en lo no conocido, en lo siempre cada vez más profundo del corazón, donde cada paso que se da nos va a conducir inevitablemente hacia lo no conocido, hacia lo siempre asombroso, hacia lo que nos deja llenos de asombro, llenos de misterio, hacia lo renovado. Esa es la verdadera relación, en ese sentido de construirse, y no podría ser de esa manera porque Dios no es una programación, Dios no es un modelo prefijado, Dios es un eterno misterio, y en tanto y gracias a que siempre es un eterno misterio, la relación creciente con Él es eternamente viva, actualizada, fresca, renovada, sorprendente, a fin de cuentas, en un eterno enamoramiento. Como siempre, todo esto es para reflexionar. Ha sido un audio muy largo, les pido disculpas, pero era necesario. Les deseo tengamos todos un buen día y bendiciones.